Medicamentos no regulados. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la DIGEMIT no ha propuesto los dispositivos legales dispuestos en el reglamento de la ley 29459? ¿Por qué el MINSA no ha hecho un seguimiento a la DIGEMIT para que establezca las directivas enmarcadas en la sexta disposición del reglamento de la ley 29459? ¿Cómo garantizar que los medicamentos cumplan con la calidad, eficacia y seguridad necesaria que no cuentan con estudios preclínicos? ¿Usted no cree que esto es importante? Si su plan bandera es salvar vidas, cuando no hay posibilidad de que se pueda aplicar estos medicamentos a los pacientes que se vienen quejando, Premier. Hablamos en la reunión que tuvo con Unión Regional, 2 horas. Mi planteamiento era, en las cárceles, señores, aparte de cumplir su condena, ¿cuántos reos tienen tuberculosis? Discurso, 0. Entonces el discurso ya estaba listo. El planteamiento fue muy claro, Presidenta, a través suyo a la Premier. Si los reos tienen tuberculosis, ¿qué es lo que va a pasar? Transmiten a sus familiares, los familiares van a visitarlos. Hablamos de la TBC, que vamos a curarlos, vamos a atender. Hay un seguimiento para que el MINSA o los responsables vayan a la casa de estas personas que tienen tuberculosis para hacer el seguimiento y miren lo que ha sucedido. Los pacientes que padecen TBC, que reciben su medicina, cuando dejan de ir a recibirlos, por diferentes motivos, vuelven al hospital y se les niega, aduciendo que dejaron el tratamiento. La Constitución en el artículo 9, ¿qué dice, presidente? El Estado está obligado a trabajar en ello. En este tema, 0. Hablamos en su... Tiempo adicional. Usted dice de la SUNASA. ¿Usted sabía, presidente, Premier, que hay un niño Joaquín con leucemia? Yo quisiera saber qué acciones va a tomar la SUNASA a raíz de este caso, que le han subido al 700%. ¿No es un abuso? Simplemente para no atenderlos. ¿De qué cosa estamos hablando? ¿De salvar vidas? Cuando el Estado tiene que garantizar, de acuerdo al Código de Defensa del Consumidor, entidad que no cumple tiene que ser sancionada. Indemnización a los pacientes que reciben maltrato o negligencia médica. Esto no está claro, presidente. No está claro cómo se va a hacer, cuánto se va a gastar. Yo quiero eso. Millones por aquí, millones por allá, millones que se reparten. Hospitales, elefantes blancos, Premier, que podrían servir para ese... Concluye, congresista. Recinto que va a servir para trasplantes de órganos. Si el hospital del niño hasta ahora no funciona, seguimos inaugurando, reinaugurando. Presidente, yo tengo la buena voluntad de dar mi voto de confianza, pero tengo tantas dudas, y por último, le voy a leer la carta que envió un médico que no voy a revelar su nombre por obvias razones. Trastuzumab para cáncer de mama, anticuerpo monocional humanizado, que significa cáncer de mama metastásico. No hay. Y el presidente habló de Farmacis. Si hay desabastecimiento, Premier, ¿cómo queremos seguir sacando millones para el 2015? Hoy se necesita esos millones. ¿O no los tienen? Debo reconocer que salió la norma técnica de 064. A partir de ahora los niños recibirán leche maternizada y los
Para que concluya, congresista. Lo felicito. El plan suma. He llamado 5 veces, presidenta, me han contestado, los médicos me han dicho de qué se trata, sin decir mi nombre. También está funcionando. Pero son cositas chiquitas. Alguien dijo que hay que hablar al pueblo. Yo me estoy dirigiendo al pueblo. El pueblo quiere saber esos resultados. Y por último, huelga médica. Alguien tiene que ceder, presidenta. Porque acá no es intransigencia de MINSA, intransigencia de la Federación Médica. Quienes son perjudicados son los únicos, los pacientes, que no pueden hacer huelga, presidente. Gracias. Gracias, congresista. El congresista Juan Pari. Gracias, presidente. La congresista Esther Saavedra, las 2 interrupciones. Congresista Esther Saavedra. Gracias, colega. Presidenta, muy buenas tardes. Saludar a la primera ministra y a todo su gabinete y a todos mis colegas y a todos aquí presentes. Voy a tocar un tema que a todo el Perú, a todos los peruanos nos tiene ya preocupados. Presidenta, premier y ministros, todos sabemos que uno de los más grandes males de nuestra patria es la corrupción. Lamentablemente, decir que no hemos visto ni vemos en el gobierno una acción permanente de lucha y enfrentamiento a la corrupción es esa lacra, peor que el cáncer. Por el contrario, vemos cómo ha comenzado a denunciarse la presencia de los lobbies y de empresas o personas que se benefician de ventajas pocas claras, y ninguno de esos hechos ha sido esclarecido convenientemente. Por eso, a través de la presidenta, quisiera solicitarle a la premier Ana Jara que nos diga las acciones que se van a desarrollar para sancionar las denuncias de lobbies que recaen al ministro de Energía y Minas y al ministro de Economía y Finanzas. Presidenta, no solo es vergonzoso caso de la empresa Interol, sino también es el caso de las visitas de las empresas petroleras a altos funcionarios del ministerio. A eso se sume la intervención de la hermana del ministro Castilla y los correos que demuestran cómo se negocia y se atiende a los grupos que tienen poder económico. Y la gente muriense con tantas necesidades en los pueblos más lejanos, ministros. Resulta vergonzoso también, presidenta, también el caso de la empresa Carón, quien aparece asesorando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de eliminar los estudios de impacto ambiental durante el proceso de exploración de hidrocarburos. Me pregunto, premier, ¿qué sanciones, qué acciones tomará con respecto a estos casos? Necesitamos medidas ejemplares. Para terminar, presidenta, no es una respuesta válida que nos digan que los correos han sido obtenidos de manera ilegal. Está bien que se investigue y sancione a quienes han interceptado estos correos, pero tienen que responder si los correos son ciertos y, de ser así, explicar por qué se negocia de esta manera. Gracias, congresista. Congresista Juan Pari. Ya di la segunda, ya no hay interrupción. Señora presidenta, la política se expresa y se analiza en el funcionamiento de la economía. Si estamos bien en la economía, probablemente las medidas políticas sean las correctas. Y es por eso que mi intervención va a sentar sobre cómo han ido marchando los indicadores macroeconómicos. Y no en términos de la desaceleración del PBI, sino vemos, por ejemplo, el incremento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 2010, menos 2.4. 2011, menos 1.9, 2012, menos 3.3, 2013, menos 4.5, y anualizado, 2014, menos 6.6, ministro Castilla. Eso es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En términos de inversiones, hay que mirar cómo está la inversión privada. 2012, 15.6%, 2013, 6.4%. El primer trimestre anualizado 2014, 1.6%. Es preocupante. Ahora, si vemos el término del PBI, y ya han hecho referencia a algunos congresistas el tema, pero yo quisiera ver la disminución del término del PBI no como elemento agregado, sino como un elemento inclusive de comportamiento del PBI a nivel sectorial.
el sector económico, el sector productivo que más se ha desacelerado es el sector agrario. 5.9% en el 2012, 1.4% en el 2013, 1.4%. Y hay que recordar que el sector agrario absorbe más del 30% de la población económicamente activa. ¿Y cuáles son las medidas económicas de reactivación para el sector agrario? ¿Hay alguna? O sea, la situación hay que asumirla crítica y autocríticamente. ¿Y cómo están los otros sectores como el sector manufactura? ¿Cómo está el sector pesca? ¿Cómo está el sector construcción? Que son los sectores estructurales. Pero sin embargo, las medidas de aceleración o de reaceleración, entre comillas, se planteó solamente a una sola apuesta, al sector minero. No estamos en contra que se hagan inversiones en el sector minero, hay bienvenida, pero solamente... Bien, vamos a hacer una breve pausa en este intenso debate en el Congreso de la República tras la presentación del Gabinete Jara, pero nos sumamos, regresamos con más que noticias.